Bueno, nosotros tuvimos el año pasado el 7º Congreso Mundial de Quechua en la ciudad de Cusco, Perú, donde participaron la mayor cantidad de las repúblicas que forman parte de la cultura del Tahuantinsuyo, el caso de Chile, Argentina, Bolivia y Perú. Faltaron solamente Ecuador y Colombia, que no pudieron estar. Pero en el último congreso nosotros actualmente somos 19 millones de quechua hablantes. Eso quiero aclarar que antes de la llegada de los españoles, el último censo que fue hecho por Huayna Capac, que quedó a través de los quipus, éramos 33 millones de quechua hablantes, hablando desde el sur de Colombia, Ecuador, Perú, lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia, y 12 provincias del noroeste y Cuyo de Argentina, Chile, hasta el río Maule y Biobío, al frente de Neuquén, de la provincia de Neuquén. Y en la Amazonía de Brasil hay 500.000 quechua hablantes. Entonces, esta gente que hoy en día nosotros hemos perdido, de 33 millones, ahora solamente somos 19 millones quechua hablantes. Bueno, el idioma del Runasimi, mal mencionado quechua, es un idioma que en realidad en todo el Tahuantinsuyo se habló el mismo idioma. Pero hoy en día quedaron como modismos dialectales en cada región. Esos modismos precisamente ingresan desde el castellano, que se fue creando en estos 521 años de las nuevas repúblicas. Entonces, hay una pequeña variante dialectal, pero no hay ninguna diferencia en cuanto al idioma. Siempre, generalmente, nosotros cuando nos encontramos con un hermano ecuatoriano, con un hermano argentino de Santiago del Estero, con un hermano del sur de Colombia, de Pastos o de Anfasmayo, Alto Putumayo, Bajo Putumayo, nosotros nos entendemos perfectamente, no hay ningún problema. Runa es gente, ¿no? La humanidad, la gente. Simi es la voz, el vocablo de la gente, entonces es la voz de la gente, Runa Simi. Pero por un error, ha habido un cura, Fray Domingo de Santo Tomás, en 1532, él ingresa a las comunidades del Perú a aprender el Runa Simi para luego evangelizar. Entonces le dio buen resultado. Cuando él, en 1564, edita el primer diccionario en Valladolid, cuando edita, dice haber escuchado a los indios del Perú a decir quechua. Pero la palabra quechua no significa nada, porque aparte no sabía la parte fonética, no podía escribir tal como se pronuncia en Runasimi. Entonces confundió, seguramente los hermanos le dijeron quechua, el que me arrebata, el que me quita, a él. O caso contrario, escuchó decir quechua, porque la quechua es cultura, quechua son los habitantes de los valles templados, en un intermedio entre el altiplano y la Amazonía, son de los valles templados. Lo que en Argentina conocemos como los valles calchaquíes, como los valles, por ejemplo, en Catamarca, en Tucumán, Salta, la quebrada de Humahuaca, esos son los valles templados. Eso es quechua, la cultura es quechua, pero el idioma es runasimi. A raíz de esa confusión, todo el mundo cree que el idioma es quechua, pero no tiene nada que ver. Quechua está deformado desde Fray Domingo de Santo Tomás. Yo tengo, en esta Universidad Nacional de La Matanza, yo tengo 5 cursos. De los 5 cursos hay 2 cursos de nivel avanzado, que en su mayoría son hombres y mujeres de la ciudad. Hombres y mujeres son descendientes de italianos, de españoles. Yo tengo un francés, yo tengo una española de las Canarias, aprendiendo el Runasimi. Y otros son hermanos que son hijos del noroeste,
tengo muchos jujeños, jujeñas, tengo de Salta, de Tucumán, de Santiago del Estero, tengo hermanas de San Juan, de La Rioja, recuperando su lengua materna, porque lamentablemente en Argentina se pierde. Después del 5 de mayo de 1871, cuando Sarmiento llega a la presidencia, prohíbe con un decreto las lenguas originarias. En todo el noroeste desaparecen. Entonces desaparece el huarpe, el cacán, el diaguito, y tonocote, vilela, el cunza, ¿no? y desaparecen, y el quechua desaparece en Tucumán, en La Rioja, en San Luis, Córdoba, en Mendoza y San Juan. En Salta y Jujuy se mantienen en partes, pero en Santiago del Estero es cuando más se mantuvo el renacimiento. Yo creo que es otro el sentido. En realidad yo creo que quieren conocer a través del idioma lo que es en profundidad, lo que es la cultura, porque no solamente el renacimiento es el habla, a través del idioma ellos pueden conocer prácticamente el conocimiento de la medicina natural, el conocimiento de la alimentación, los alimentos que fueron mejorados por los incas, como en este caso la hoja de coca. Podemos hablar de la quinoa, de curmi, tarwi, kiwicha, amaranto, la quinoa, la maca. Todos esos alimentos fueron mejorados por el Inca. También en la carne roja, los auquénidos, por ejemplo, las llamas, las alpacas, todos fueron mejorados por el Inca, fueron llevados a 0% de colesterol. Entonces, en aquel momento, en aquellos tiempos, los incas eran científicos, eran ingenieros genéticos que, trabajando a través de la genética, mejoraron para el bien de la humanidad. Pasó lo mismo con los alimentos, pasó con el locoto, con el ají dulce, que hoy lo conoce como pimentón. Entonces, el maní, por ejemplo, fue mejorado por los incas, variedades de maíz, variedades de papa, distintos tubérculos, distintos cereales, como el poroto, el chuy, como linchi, maní, como el tomate, la calabaza, el zapallo. Todas estas variedades de alimentos fueron mejorados por el Inca. Entonces yo creo que la gente por eso era mejor alimentado. Por eso yo creo que hoy la lucha por el buen vivir. Algunos vienen y yo no quiero alimentarme más como me venden, yo tengo miedo esto de aquello. Entonces cuando nosotros le explicamos cuáles son los alimentos naturales, separando lo que son los alimentos envasados y embutidos y lo transgénico, cuando nosotros le hacemos ver, entonces se asusta. Yo creo que en ese sentido quieren volver a la fuente de la naturaleza, quieren tomar contacto con la madre naturaleza, quieren saber cómo nos alimentamos, quieren saber cómo es nuestra forma de vida, nuestra tradición, por qué el hombre andino prácticamente no adolece de tantas enfermedades, pero en la gran ciudad se multiplican las enfermedades y para nosotros son enfermedades conocidas. Entonces, claro, la pregunta viene por ese lado, ¿no? ¿Por qué el hombre andino no adolece de tantas enfermedades? Por ejemplo, en las comunidades nosotros no conocemos lo que es la enfermedad de la vesícula, la enfermedad del hígado, no conocemos la enfermedad del próstata, no conocemos la enfermedad de las páncreas, no conocemos la enfermedad de la tuberculosis. Entonces, hay cosas que nos separan, pero el hecho de estar en la gran ciudad, nosotros también nos contaminamos. Tenemos nuestro perfil occidental a través de la alimentación, a través de la forma de vida que tenemos. El sistema nos condiciona, entonces con el trabajo, con las preocupaciones, se altera la sangre, se altera la forma del metabolismo. Entonces con eso nos lleva a otra forma de vida. Entonces, en cambio, en la comunidad son distintas las formas de vida, más tranquila, no hay demasiada preocupación. Entonces mucha gente, a raíz de eso vinieron buscando. Yo particularmente he encontrado gente que venía solamente para saber lo que era el alimento. Cuando se interiorizan dentro de la cultura a través del idioma, se dan cuenta que no solamente el alimento, sino la medicina y después también la forma de vida, la costumbre. Y todo eso acompaña a integrar lo que es la cosmovisión, lo que es el entendimiento y la filosofía de vida del mundo andino.
Bueno, en realidad los cronistas mencionan en sus escritos que nosotros teníamos casas de estudio. Dicen, unos ignorantes llamados amautas, dicen que enseñan en una casucha sin tragaluces a otros ignorantes que no saben leer ni escribir. Desde ese lugar ellos están justificando que teníamos casas de estudio. Y dicen que para llevar un mensaje, dicen que ataban las sogas con nudos y llevaban los mensajes. En eso están diciendo que desde la parte numérica, desde la parte de la escritura, como nosotros hoy tenemos escrito en papel, era otra la escritura. Pero se encargan de poder destruir nuestras casas de estudio y los eliminan a todos los sabios. Lamentablemente han hecho desaparecer, si teníamos alfabeto o no, pero últimamente nosotros tuvimos que prestarnos el alfabeto de la lengua castellana para llegar en profundidad para la pronunciación perfecta, la escritura en runa simil. Bueno, se nos hace difícil. En primer lugar, los estados no reconocen a las lenguas originarias. Yo creo que todavía estamos muy colonizados, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Seguramente esto va a dar mucho que hablar. Digo porque estamos colonizados, estamos vestidos al estilo occidental europeo. Estamos educados con una educación colonizadora, en la lengua del colonizador. Tenemos la ley romana, la iglesia evangelizadora. Entonces, ¿qué hay de Argentina o del Estado plurinacional como países independientes? Ya han pasado 200 años. Y en 200 años, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho nada más que la afirmación, la reafirmación del coloniaje. Entonces yo creo que aquí viene el tema. ¿Por qué estos estados republicanos no reconocen a las lenguas originarias desde la currícula? ¿Por qué no reconocen en crear escuelas multiculturales o pluriculturales? Cuando ellos llaman entre las escuelas intercultural, están hablando del inglés, francés, portugués y otros idiomas que no son de este continente. Entonces la idea es seguir siendo colonizados, la idea es seguir globalizando lo que es el inglés. Por eso todo el mundo dice, cuando te dicen sí o bueno, ok, ya, como el performance, y vamos cambiando y vamos amputando. Yo creo que de esa manera la identidad del ser nacional, la identidad del argentino, me pregunto, ¿dónde está? Yo creo que la identidad es de mujeres de las raíces ancestral y milenarias, pero también desde la educación el Estado tiene que reconocer para la educación plurilingüe, cosa que el com, el wichí, que es hablante, puede enseñar a sus hijos, a sus nietos. La gente que es de la ciudad puede aprender de otra lengua la forma de vida de ese pueblo, su costumbre, su tradición, su medicina. Caso contrario, nos aíslan y estamos realmente encasillados con la forma de vida occidental y europea. Bueno, el runa simil fue una lengua muy avanzada, muy intelectual, por eso habían seres que tenían conocimiento de astrología, astronomía, ingeniería. Había conocimiento de cómo buscar en las altas cumbres de dónde extraer agua, por dónde pasaban los grandes acueductos. Había un conocimiento de cómo disecar los alimentos, ¿no? Por eso la carne disecada es el charqui, la papa, el chuño, esos alimentos, porque no había heladera. Entonces ellos supieron disecar esos alimentos para guardar durante 100 años en caso de tormentas o en caso de tempestades o en caso de aluviones o lo que fuere. Por eso prepararon en lugares estratégicos. Esos eran las pirguas, donde se guardaba el alimento, era el silo. A eso lo llamaron los españoles, lo llamaron precisamente las fortalezas. Era fortaleza para defenderse de otras comunidades. Eso es una gran mentira que nos lo inventaron, pero bueno, así está. Los cronistas, cuántas cosas
dijeron de nosotros, dijeron que el Inca era un rey, que era una dinastía, una gran mentira, porque el Inca fue el primer trabajador, pero esto quiero decir que tampoco era Perón, ¿no? Entonces era el primer trabajador con su chaquitalla, era el ejemplo. El médico, en aquella época, el médico que sabía curar, estaba obligado a curar a su gente a cambio de nada. Mientras él curaba, las tierras de él eran trabajadas por los agricultores, por los hermanos. Mientras él estaba ocupado, si se le rompía el techo, el techo de él arreglaba a otra gente. Lo mismo con los ingenieros hidráulicos, de dónde traían el agua, subiendo, por ejemplo, las altas montañas, sacando de los deshielos, ¿no? Entonces, lo mismo los ingenieros genéticos trabajando con las plantas para mejorar, lo mismo con los animales. Entonces, la ciencia, como era avanzada tecnológicamente y científicamente, quiere decir que por eso las momias que encontraron, trepanados el cerebro, operados al corazón, la gente no murió en la operación. Entonces quiere decir que la ciencia estaba muy avanzada. Cuando se habla de las siete momias más antiguas en Egipto, cuando extraen el cuerpo, encontraron esencia de la hoja de coca y el tabaco que era de este continente. ¿Pero qué dijeron ellos? Y claro, los egipcios daban la vuelta al mundo, seguramente llegaron acá a este continente y probaron la hoja de coca. Pero ¿por qué no pensar al revés? ¿No? Porque los tiwanacotas fueron los grandes navegantes, después el Incario, ¿no? Y nosotros sabemos que Huayna Cápac se perdió un año porque navegó, dio la vuelta al mundo y entró por acá por la isla de la Pascua, vino enfermo de artrosis. Por eso vino a los baños de Santiago del Estero a curarse, porque esas aguas termales eran muy curativas. Y en uno de esos viajes le agarra de apuro, cría el templo sagrado de Xincal en Catamarca, porque ya se le venía el Inti Raymi. Él pasa el Inti Raymi y después se va a Cusco. Entonces, estas cosas que en realidad, bueno, la historia que nos pintan, bueno, todo lo taparon, todo lo callaron, pero nosotros como pueblos originarios, también desde la transmisión oral nosotros mantenemos muchas cosas que ellos no lo saben. Entonces, aquí viene el tema, el desafío, cuando ellos dicen que los incas eran conquistadores, que eran reyes, que eran príncipes, nos están pintando los reyes de Roma, de Grecia, que en la cual nosotros no conocimos ningún rey. Además, esos adjetivos que pusieron son de ellos, no nuestros. Entonces, acá hay cosas que yo creo que nosotros desde la educación tratamos de descolonizar la mente, de descolonizar todo lo que los cronistas escribieron en contra de nuestros. Yo creo que tienen que leer, cada ser humano tiene que leer los libros, por ejemplo, de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? La destrucción de las Indias. Luego tienen que leer Las venas abiertas de América Latina. Y por último hay que leer, por ejemplo, los libros de la ciencia del arquitecto Carlos Villavillán Laíñi y después Génesis de la cultura andina. Y ni hablar en Bolivia, por ejemplo, Fausto Reinaga ha hecho como 18 libros que todos son extraordinarios, ¿no? Hablando sobre nuestras tradiciones y costumbres. En Argentina nomás se perdieron 7 idiomas. En Bolivia ya está en desuso el poquena, pero el uruchipay está vivo, el aymara está vivo, el quechua está vivo, el guaraní está vivo, en la Amazonía están vivos. Yo creo que hay países que lo han mantenido, ¿no? El caso del Estado plurinacional, de las 36 naciones, hay 35 idiomas, solamente 2 estarían prácticamente en desuso. Pero en Argentina fue al revés. Yo creo que las lenguas vivas hoy en día son 5 o 6, no más. Y de esos 5 o 6 peligran 4 o 3. Entonces, en la medida que los estados no tomen en cuenta, que los gobiernos no tomen en cuenta eso, yo creo que es la pérdida de la identidad. Yo creo que la pérdida de la identidad ya se gestó desde hace 150 años. Yo creo que se perdió muchas cosas, se perdió el conocimiento más que nada. Hay una forma desde la educación oficial del Estado, colonial, con el perdón de la palabra, pero es así. Cuando los niños originarios ingresan en la primaria, a la escuela, si el niño habla de su lengua materna, tiene dificultades con el castellano, porque es otro idioma, porque es otra cultura. Entonces, ¿qué pasa? Hay un choque. La maestra, al no
interpretar la sabiduría de esa cultura que es ancestral, milenaria de sus antepasados, y le dice a la madre y al padre lo llaman y le dicen: no tienes que hablar más en tu dialecto, porque el niño no va a aprender a leer y escribir, va a ser un ignorante. De esa manera los padres se separan, el niño crece con esta educación, es la pérdida de la identidad. Es el argumento. El niño no tiene la culpa, los padres tampoco, pero la educación tiene la culpa, porque esa educación es lo que realmente hoy existe en las escuelas. Nosotros entregamos a nuestros hijos, el Estado se encarga de colonizar a nuestros hijos, y ellos hablan mejor que los propios colonizadores, son más papistas que el Papa, son más pro-yanquis que los propios yanquis. Es así, de simple. Entonces, para que no pase eso, yo creo que el Estado tiene que incorporar la educación, tiene que reconocer a cada pueblo con su forma de vida. Para nosotros el solsticio de invierno es el cumplimiento de la rotación en el año de nuestro Padre Sol. Nosotros cada año esperamos esa rotación. Cuando se cumple, no es ni año viejo ni año nuevo, sino que es el cumplimiento de la rotación en el año. Ahora estamos en 5.521 años en el calendario andino. A partir del 21 de junio vamos a ingresar a 5.522 años. Todos tienen derecho de saber su año nuevo, todos tenemos derecho de festejar nuestra fiesta. Pero nosotros no festejamos con bebidas alcohólicas, no nos emborrachamos, no tomamos ninguna bebida, ningún aditivo. Nosotros tomamos nuestras plantas medicinales, comemos nuestras comidas naturales. Nosotros pasamos toda la noche en vigilia, alrededor de una fogata, hablando de nuestra tradición, nuestra costumbre. Esperar que salga el Padre Sol para decir: acá estamos, y recibir esa energía que viene el Padre Sol para estar en todo el año ligado a él, respetando y honrando a la Madre Tierra. Nosotros vemos la dualidad en nuestra creencia. La Pachamama es la representación de nuestra Madre, ¿no? Y el Padre Sol la representación de nuestro Padre. Tenemos la dualidad de Padre y Madre. Todo es dual. Las plantas son hembra y macho, las piedras son hembra y macho. El río representa al hombre, la laguna a la mujer. Dentro de esa dualidad nosotros creemos y entendemos en nuestra filosofía de vida, y nosotros vamos a honrar el día 21 acá en la Reserva Ecológica. Está reconocido el Año Nuevo de los Pueblos Originarios aquí en Capital con la Ley 1550, en la provincia con la Ley 8640. Esas son las dos leyes que se reconocen del día 21 de junio, podamos presentar en los colegios, y que no le pongan falta al niño, porque nosotros también tenemos derecho de festejar nuestro Año Nuevo, como lo hacen los chinos, como lo hacen los judíos, como lo hacen los católicos, como lo hacen los cristianos, los musulmanes, todos tenemos derecho. Pero empecemos a respetar el Año Nuevo de este continente. ¿Quieren que hable la lengua? Bueno, el Runasimi tiene mucho para dar a todos los hermanos y hermanas que son nacidos en este continente. Tienen que aprender las lenguas originarias para saber la historia de nuestros pueblos, para saber cómo es su vida, su costumbre, su tradición, cómo son los hombres y mujeres de este continente. Yo creo que todos somos hijos de la Pachamama y del Inti Taita, todos hemos nacido en este continente. Debemos buscar nuestras raíces, debemos sentir orgullo por nuestra identidad, no sentir vergüenza. Creo que debemos fortalecernos en ese sentido y buscar nuestra identidad propia. A veces, a mí particularmente me duele cuando muchos decían que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas, pero cuando decían que Argentina desciende de los barcos. Es una gran mentira, no se la crean. El 56% de la población en Argentina, dicho por el investigador genético de la uva, el Dr. Corach, en el tercer encuentro de pueblos originarios en Formosa, hace 5 años atrás presentó, yo estuve presente, el 56% de la población en Argentina tiene sangre originaria, así que somos la mayoría. Más allá de que muchos hermanos sean blanquitos, no importa, son nacidos y tienen esa misma necesidad de buscar las raíces en estas tierras. Muchos hermanos vinieron de Europa. Yo no tuve la oportunidad de venir ni en carabelas ni en barcos, siempre estuve aquí, voy a seguir estando. Pero muchos hermanos que vinieron en barcos y en carabelas hoy están en este continente. Así que de hecho tienen
esa necesidad, esa gran responsabilidad, sugiero y pido encarecidamente que se vuelquen por las lenguas originales.